Feliz sábado, mis queridos hermanos, feliz sábado para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Después de un tiempo de viaje con el hermano Leandro, ven que ya puedo estar en mi lugar habitual con estos fondos que tanto me gustan, pero también he disfrutado de poder hacer el programa en vivo con el hermano Leandro y de ayudarlo también, o de que él pudiese estar acá en casa haciendo el programa pasado. Así que bueno, hoy es mi turno nuevamente y espero que se encuentren bien y que pueda ser de bendición también para cada uno de ustedes el día de hoy. Antes de poder abrir la palabra de Dios, como hacemos cada viernes, quiero contarles que bueno, ustedes saben que estamos en el último sábado de este año 2021. Por lo tanto, como nosotros dividimos el año en cuatro partes, en cuatro trimestres, para poder estudiar las lecciones de escuela sabática, o sea, tenemos cuatro folletos de 3 meses cada uno, también sabrán que esta es la lección número 13, la última lección de este folleto, titulado La vida de Cristo. Hemos disfrutado muchísimo de este tema y vamos hoy todavía a disfrutar y a sacarle todo el jugo posible, pero lo que les quería contar es que ya está listo el próximo folleto. Con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de muchos hermanos, ya ustedes pueden descargar el folleto en la página de Tiempo de Reunión y voy a mostrarles cómo hacer. En cualquier navegador, sea de su computadora o de su celular, ustedes escriben acá arriba tiempodereunión.com, si se ve acá el cursor, donde está señalado, dice tiempodereunión.com, o mismo en el buscador de Google les va a saltar tiempo de reunión como la primera opción y les va a salir esta página, donde ustedes acá arriba, en primera instancia, pueden ver eh, las lecciones también para descargar. Acá tenemos, por ejemplo, la de ahora, acá tenemos la que corresponde a los niños, y acá mismo está la próxima lección, que se titula Estudios temáticos primer trimestre de 2022. Yo le voy a hacer clic para que ustedes vean paso por paso cómo es esta hermosa portada diseñada como siempre por Leandro, ¿no es cierto? Recordamos que estas lecciones que nosotros traducimos y publicamos son lecciones que estudiaban los pioneros de la iglesia adventista, ¿sí? Eso es algo también para resaltar, y es la que se llevó a cabo, la que se estudió desde enero hasta marzo de 1906 y corresponde eh, a un estudio bíblico, ¿no es cierto? Cada lección es un estudio bíblico y es por eso que también podemos usarlo para compartir la palabra de Dios con otras personas, porque son temas básicos y fundamentales. Por ejemplo, la palabra de Dios, parte uno y parte 2. ¿Qué dice la Escritura acerca de quién es Dios y sus atributos? Parte uno y parte 2. La divinidad de Cristo, creación y redención, los milagros de la Biblia, el nuevo nacimiento, la obediencia de la fe, la oración, la apostasía moderna, las sendas antiguas, recompensas y castigos. Todos temas que ustedes en algún momento habrán escuchado que se está hablando. Son temas muy, pero muy actuales, ¿no es cierto? Recompensas y castigos, los malos y los buenos, volver a la senda antigua. ¿Cuánto hemos escuchado de eso y cuánto se sigue escuchando en las redes sociales, ¿no? Y todo lo básico, lo que tiene que ver con Dios el Padre, con Jesucristo, toda la obra de creación y redención, cómo orar, cómo nacer de nuevo en el bautismo. Es más, todo lo básico indispensable para compartir con otras personas. También tenemos acá los agradecimientos, ¿no es cierto? Traducción, Marisa López, Cecilia Pena, un servidor, Vanessa Minetti, Pamela Aguilera, Irene Pena, el hermano Leandro, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, en todo lo que es siempre el diseño, en la edición, también acá participando un servidor, junto a Selma Morales, junto a Manuel Vallejos, y también acá yo lo menciono a Arturo porque sé que también estuvo ahí
participando como un favor, ¿no es cierto?, ayudándonos a terminar. También estuvo Arturo en la edición, Marisa como siempre también en lo que es la versión digital editable. Y acá es lo que yo quería mostrarles. Tienen todos los archivos. Si ustedes posicionan el cursor sobre los títulos rojos, ven que el cursor se transforma en una manito, que donde ustedes hacen clic se va a descargar. Ahora les voy a mostrar. Pero también quería mostrarles que cada uno de estos archivos les sirve a ustedes no solamente para tenerlo en su celular o en su computadora, sino para mandarlo a imprimir. Nosotros no distribuimos material impreso, ¿sí? Cada uno de ustedes puede tomar, ¿sí?, estos archivos, que por ejemplo se llama estudios libro tamaño A4, se lo baja y entonces busca estudios portada A4 y pueden buscar la tapa y la contratapa también. Lo llevan estos 4 archivos a una imprenta y se los van obviamente con un costo, eso ya depende de cada país, de cada lugar donde ustedes estén, les van a dar en forma de librito la lección. Ustedes lo doblan y van a tener hoja por hoja lo que sería la lección impresa. Lo mismo para estudios libros, tamaño carta, que es un poquito más grande, y portada carta. Y esto que es estudio grande, A4 o carta, es lo que vendría a ser la versión digital, ¿no es cierto?, para los que lo usamos en una computadora o en un celular. Entonces yo, por ejemplo, voy a descargar este estudios grande A4, le voy a hacer un clic y van a ver que acá abajo ya me aparece la descarga en mi computadora y acá tengo todo lo que es la próxima lección, ¿no es cierto?, en un formato muy similar, igual diría yo, a todas las lecciones que venimos estudiando. Así que, bueno, no quería dejar de pasar esta oportunidad, ya que hoy es la última lección del trimestre y ya a partir del domingo empezamos a estudiar, cada uno en su hogar, el nuevo folleto y tenemos que tenerlo, tenemos que descargarlo, y aquellos que lo imprimen para que puedan tener en la semana también el tiempo para mandar a hacer y que el próximo viernes ya nos podamos juntar, no a escuchar a alguien que enseñe, sino a todos juntos participar de lo que es el repaso de la lección de la escuela sabática, ¿sí? El repaso significa que todos hemos estudiado y que simplemente en pantalla hay alguien que coordina un repaso, ¿sí? En los comentarios de cada video en vivo ustedes pueden ir dejando también, ¿sí?, sus impresiones, sus opiniones, otros textos que hayan buscado para que los demás hermanos puedan alimentarse también de lo que cada uno tenga para compartir. Ahora, sin más, si les parece, vamos a hacer una oración para poder comenzar con lo que es el repaso de esta lección, ¿sí?, la vida de Cristo, parte 4, y el título es Prueba de discipulado, parábola de la oveja perdida y la moneda perdida. Los invito a poder postrarnos en oración. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias, Dios del universo, porque nos das todavía la libertad de poder reunirnos por estos medios. Sabemos que todo se está complicando y por eso que te agradecemos aún más todavía esta oportunidad y te rogamos que nos des la fuerza, la valentía también para luchar de buena manera, en el buen sentido y de las formas que tú quieras por la libertad individual de cada uno, ¿no es cierto?, de vivir de una forma sana y de poder adorarte sin ningún tipo de inconveniente. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, que el Espíritu de Cristo pueda morar en cada uno de nosotros para actuar según tu voluntad. Perdónanos si en algo te hemos faltado, te lo pedimos por favor, que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro mal carácter, nuestros impulsos y que nos ayudes a actuar como a ti te gustaría, como Cristo también lo hubiese hecho. También te rogamos en este momento tu sabiduría, tu discernimiento para poder abrir tu palabra y poder entender todo lo que tienes hoy para decirnos. Te lo pedimos sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén.
Y me gustaría mandar un saludo al hermano Jonathan, que hoy él era el encargado de esta primera parte, ¿no es cierto?, de darnos su reflexión sobre estas preguntas, pero él ha estado enfermo, hemos estado orando por él, así que también les pido si ustedes pueden seguir orando. Eh, Se sentía mal, tenía mucho dolor de cabeza, así que te mandamos un saludo muy grande, Jonathan. Se va a sentir tu ausencia porque las personas siempre han hablado muy bien, nos han hecho llegar siempre buenos comentarios de cada vez que te tocó participar, así que te estamos echando de menos y voy a hacer todo lo posible para poder ocupar ese lugar, pero que sea la palabra de Dios, obviamente la parte principal de todo este momento. Ahora sí, después del separador de por medio, para que los hermanos Arturo y Leandro después no se enojen conmigo, ¿no? ¿Para qué hago los separadores si después no lo usás? Así que bueno, ahí muy linda la canción, ejecutada por el hermano Leandro mismo, en guitarra, en armónica. Así que bueno, vamos a ver con qué sorpresa nos viene con la nueva lección, ¿no es cierto? Va a haber seguramente un video presentación, así que estén atentos esta semana. Sin más vueltas, los voy a invitar a que me puedan acompañar con sus Biblias a poder buscar el Evangelio de Lucas, ¿sí? Donde vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que nos plantea el folleto, ¿no es cierto? Lucas capítulo 14 y capítulo 15, ahí nos vamos a mover, ¿no es cierto? Lucas 14, la primera pregunta dice, ¿qué actitud hacia las cosas del mundo indicó Jesús como necesaria para el discipulado? O sea, ¿qué actitud debemos tener hacia las cosas del mundo para poder ser sus discípulos? ¿Qué debe soportar un discípulo? Lucas 14, vamos a leer del 25 al 27. Dice así, me acomodo. Lucas 14 del 25 al 27. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Jesús acá con aborrecer a nuestro padre o madre? Significa que de repente ahora yo para seguir a Cristo tengo que abandonar a mi esposa, a mis hijos, repudiar a mis padres. ¿Ese es el carácter de Dios? ¿Me está pidiendo Dios eso? ¿O qué significa? ¿Qué puede querer decir esta palabra aborrecer? Y para eso vamos a ir a la nota 1, que nos va a explicar muy bien lo que quiere decir, ¿no es cierto? La vida de Cristo, volumen 2, página 424 y 425, nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué odio puede ser excepto el odio de todo lo que se interpone en el camino del discipulado y lo contradice, ya sea encontrado en padre o madre, en esposa, hijo, en hermana o hermana? Es más, incluso en la propia vida, es el odio de todo lo que se opone en sí mismo al amor de Cristo, a la imagen y al espíritu de Cristo. El odio real de lo que es realmente odioso, a pesar de que se ha encontrado en lo más querido de nuestros semejantes o en nuestra propia vida amada. De ninguna manera debemos tratar de debilitar esta palabra fuerte para dar explicaciones. Los discípulos deben estar preparados para abandonar lo muy amado si Cristo llama. La palabra odio en el texto tenía el significado en ese momento de amar menos o tener en menor estima, ¿sí? No significa que si Dios me llama, espontáneamente tengo que abandonar a todos, repudiar a todos e irme. Ese no es el carácter de Dios. Sino que tengo que estar presto, sí, para hacer un corte, ya sea si con mi vida misma o en mi vida misma hay algo que me separa de Cristo, o si hay alguien
que me insiste, me pone ultimátums, me amenaza con que si no dejo a Cristo, me abandona, ya sea esposa, padre, hijo, madre. Tengo que tener en menos estima cualquier cosa terrenal que a Dios. La prioridad siempre tiene que ser nuestro Padre Celestial. Si no, si yo pongo en estima aún lo más preciado que es mis hijos, ¿no? Si los pongo por encima de Dios, no puedo ser discípulo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué debe soportar un discípulo? El perderlo absolutamente todo si fuera necesario. El dejar absolutamente todo, en abandonar absolutamente todo lo de este mundo, si así fuese necesario, con tal de servir a Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo ilustró nuestro Señor la locura de aceptarlo de manera irreflexiva, ¿no es cierto? Muchos dicen locura, ¿no es cierto? Porque no pensamos. ¿Cómo vas a dejar o cómo vas a permitir que tu esposa se vaya porque vos querés seguir a Cristo? Deja a Cristo y quédate con tu mujer, ¿no es cierto? Esto lo llaman locura irreflexiva. Pero ¿cómo ilustró Jesús, ¿no es cierto, esto? Vamos a leer ahí mismo en Lucas 14, los versículos 28 al 32. Dice, porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después de que haya puesto el fundamento y no puede acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentádose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10.000 al que viene contra él con 20.000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Entonces, con estas dos ilustraciones, ¿no? Se refleja esta locura de seguir a Cristo, ¿no es cierto? Es como aquel que empieza una torre y no sabe si la va a poder terminar. Pero la diferencia es que nosotros por fe tenemos la seguridad de que en Cristo, de que en Dios vamos a tener absolutamente todo lo necesario. Y es por eso que no llegamos ni siquiera al punto de tener que comparar a Dios con algo terrenal y sufrir por tener que tomar una decisión, ¿no? Cristo, Dios tienen que estar siempre por sobre todo, siempre tiene que ser nuestro primer lugar y después todas las cosas vienen por añadidura, ¿no es cierto? Y la lección nos invita ahora a leer la nota número 2, que seguramente va a arrojar más luz con respecto a esto, y dice así, ¿no? El costo se contabilizará en ambos lados. Cuesta un poco ser cristiano, pero cuesta más no serlo. ¿Qué significa esto? Que a veces ser cristiano nos va a llevar a quedarnos absolutamente solos y vamos a perder mucho. Tenemos que estar dispuestos a perder mucho, ¿no es cierto? Incluso a la familia, si ese fuese el caso. Incluso la vida, si ese fuese el caso. Es muy costoso. Pero ¿qué pasa si nosotros elegimos a todo esto en vez de a Cristo? Vamos a perder la vida eterna y todo lo que el Señor nos quiere dar en esa vida eterna. Entonces, las dos cosas son costosas, pero perder la vida eterna, vivir por la eternidad con Dios, perder ese privilegio, es mucho más costoso que perder cualquier cosa terrenal, ¿no es cierto? Y la pregunta número 3 nos dice, ¿sí? ¿Cuánto de uno mismo, ya sea pecados, ya sea posesiones, debe ser rendido a Dios para ser su discípulo? ¿Cuánto de todo lo que soy y lo que tengo que darle a Dios para poder ser su discípulo? Vamos a leer el versículo 33 de Lucas 14, ¿sí? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿a cuánto? A todo. Tengo que poder renunciar absolutamente a todo para poder ser discípulo de Cristo. Si la situación así lo requiere, ¿sí? Repito, que nadie piense que tiene que cometer la locura de
empezar a repudiar a todo el mundo porque ese es un mensaje de Dios, ¿no es cierto? Es cuando se nos pone en la espada, entre la espada y la pared y no hay otra opción, porque nos están exigiendo elegir entre Dios o algo, o cuando nosotros mismos tenemos que elegir entre algo que tenemos que va contrario a Dios, ¿no es cierto? Y la nota 3 también nos ilustra un poco más, ¿no es cierto?, lo que esto quiere decir, ¿no? Y dice que, bueno, este versículo es traducido por la versión de Rotterdam de la siguiente manera, ¿no? De esta manera, entonces, cada uno de nosotros que no realiza la siguiente oferta, decir adiós a todos sus bienes, no puede ser mis discípulos. Y me hace acordar obviamente al joven rico, ¿no? Señor, desde pequeño he guardado toda la ley, amo a Dios como a mí mismo, amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿qué más me falta? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, le dijo Jesús. Y se fue triste, cabizbajo, porque amaba más a este mundo que a Cristo, ¿no es cierto? Y eso impide que uno pueda ser discípulo de Cristo. La pregunta 4 dice, ¿cómo es ilustrada la inutilidad de las meras formas de la religión? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué son las meras formas de la religión? Es cuando mi religión se basa en ir a la iglesia, porque todos los sábados voy a la iglesia, leer la Biblia, porque hay que leer la Biblia, cantar, porque todos cantan, bautizarse, porque todos los demás se bautizaron, tomar la Santa Cena, porque hoy es el programa que estaba definido. Eso es las meras formas de la religión, ¿no es cierto? Pensar que hacer algo de forma repetitiva, sin un sentido, nos acerca a Dios, como que Dios nos pidiera eso, ¿no es cierto? Una costumbre. Sin embargo, ya la pregunta nos habla de una inutilidad en cuanto a eso y nos pide leer los versículos 34 y 35, ¿no? Dice, buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra ni para el muladar es buena, fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oigan. Imagínense la sal, tengo un puñado de sal y lo tiro en un tacho con agua. ¿Para qué me sirve esa sal? Ni para el chiquero, ni para abono, ni para adorno, no sirve para nada. Es un desecho que termina siendo totalmente inútil. Así es la religión de las formas, la religión que no tiene sentido, que no es por amor a Dios, que solamente es por costumbre, por repetición, ¿no es cierto? Tan inútil como la sal mojada y desvanecida. La pregunta 5 dice, ¿quién fue atraído especialmente a Jesús y para qué propósito? O sea, o quiénes, mejor dicho, porque vamos a ver que se refiere a un grupo, ¿no? Pasamos entonces al capítulo 15, que está ahí pegadito después del último versículo que leímos. Y dice, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes entonces fueron atraídos? Los publicanos y los pecadores. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Que dice, ¿por qué Jesús fue censurado? Y el versículo 2 nos dice que murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a este los pecadores recibe y con ellos comen. Los que se creían santurrones querían poner frente a la vista de la gente el hecho de que si Jesús se juntaba con publicanos y pecadores es porque él también era igual a ellos. Sin embargo, lejos estaba eso de ser realidad, ¿no es cierto? Y Jesús, obviamente, tiene una respuesta, como siempre, es brillante, y esa respuesta la encontramos en los versículos del 3 al 7, ¿no es cierto? Que responden también la siguiente pregunta, la pregunta número 7, ¿no? ¿Qué parábola fue relatada para mostrar el amor compasivo de Dios por los perdidos? ¿Cómo afecta la conversión de un alma al cielo? Los versículos 3 al 7 del capítulo 15 nos relatan la parábola de la oveja, ¿no es cierto? Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso,
y viniendo a casa junta a sus amigos y a los vecinos diciéndole, dadme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios ya está gozoso por los 99 que están en su camino, ¿sí? Y es algo muy, pero muy especial cuando se rescata a aquel que no estaba en el camino. Y Jesús les dijo, ustedes me quieren dejar pegado, ustedes quieren decirle a la gente que yo, porque me junto con ellos y almuerzo con ellos y como con ellos, yo soy igual a ellos, mas yo les digo que vine a este mundo para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Ustedes, esto lo digo yo, ¿no es cierto? Pero es lo que realmente sucedía. Ustedes, sacerdotes, fariseos, levitas, pueblo de Israel, fueron elegidos para ser depositarios del Evangelio, de amor de Dios, de la ley de Dios, y lo único que hicieron es condenar a la gente, diciéndole que son inmundos, pecadores, que no merecen el perdón y desterrándolos de la sociedad. Pero yo vine para otra cosa, yo vine para salvarlos, para rescatarlos. Eso es lo que dice Jesús. Digan lo que quieran, ¿sí? Pero si se rescata a un publicano, a un pecador, a cualquiera de esos que ustedes consideran inmundos, en el cielo habrá una fiesta mucho mayor que por ustedes, quizá que dicen estar, que dicen ser pueblo de Dios, que dicen ser santos y que no necesitan nada, ¿no es cierto? Eso es lo que Jesús les quiso decir con la parábola de la oveja perdida. No significa que Dios y que Cristo no valoren a los que ya están en el camino, ¿no? Pero es como también la parábola del hijo pródigo. Si un hijo está conmigo, yo estoy contento siempre, pero está conmigo, nunca corrió peligro. Pero si hay uno que se fue y pensé que estaba muerto, que nunca iba a regresar, que no lo veo hace años y vuelve, ese corazón que tenía destrozado vuelve a la vida y esa alegría tan grande, la misma alegría que siente Dios cuando hay un pecador que se arrepiente. Hasta acá es la parte que me corresponde, ¿sí? Las preguntas del 1 al 7, está emocionante este tema para seguir estudiando lo que es el carácter de Dios, pero la próxima sección le toca ahora a nuestro hermano Carlos, así que, no, perdón, a Daniel, me equivoqué, tenía en la mente el otro modelo. Daniel se va a encargar de lo que es la segunda parte de las preguntas para que las podemos repasar con él, así que seguimos atentos a lo que es la transmisión y después sí va a venir Carlos con las perlas escogidas y si ustedes me permiten voy a ir también me echando algún comentario después de lo que los hermanos tengan para decir. Hola, es una alegría para mí poder compartir el estudio de la lección con ustedes en el día de hoy. Y a mí me tocan las preguntas número 8 a la pregunta número 13. Así que vamos a comenzar ahora mismo con la pregunta número 8, si les parece, que dice así de la siguiente manera. ¿Qué otra parábola fue dada para mostrar el amor de Dios por los perdidos? ¿Quién se regocija ante la conversión de un pecador? Versículos 8 al 10. Así que sin demora vamos a leer los versículos para encontrar la respuesta a esta pregunta. En Lucas capítulo 15, a partir del versículo 8 nos dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces vemos que la parábola o la otra parábola que fue dada para mostrar el amor de Dios por los perdidos es la parábola de la dracma perdida. Lo que notamos es que para encontrar esa dracma perdida, lo que hace la mujer es prende la lámpara, trae luz y busca.
busca, barre diligentemente hasta que encuentra esa dracma que se había perdido. Lo otro que nos preguntaba la pregunta, ¿no? Es quién es el que se regocija, ¿no? Y esta parábola nos dice que eh, los que se regocijan son la mujer, que es la dueña de la dracma, se regocijan las amigas y se regocijan las vecinas. Y después Jesús amplía esto o explica esto diciendo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios, o dice que hay gozo delante de Dios. Con esto vemos nosotros que la alegría de la salvación de las almas se encuentra no solamente en los ángeles, sino que se encuentra en Dios mismo. No solamente en Dios mismo, no solamente en el Padre, en el Hijo, no solamente en los ángeles, sino que también se encuentra en los vecinos, en el resto de la creación de Dios. Y nosotros podemos leer un versículo que nos muestra la alegría de Dios por la salvación del ser humano. Lo encontramos en el libro de Sofonías, capítulo 3, a partir del versículo 17, que nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Allí vemos cómo Dios manifiesta o manifestará su alegría por la salvación de cada ser humano, de cada ser redimido, con cánticos de gozo y alegría. Vamos ahora a las preguntas 9 y 10, que las vamos a contestar juntas. La 9 dice en qué se parecen estas parábolas y la pregunta número 10 es en qué son diferentes. Y lo que notamos es, en primer lugar, es de que hay un dueño, ¿no? Hay un propietario en las dos parábolas. Dentro de esa propiedad hay muchas ovejas o hay muchas dracmas. Y en ambas historias es una parte la que se pierde. ¿Es una oveja la que se pierde o es una dracma la que se pierde? Lo otro que notamos es de que la oveja se pierde a ella misma. Ella no sigue al pastor, sino que busca otros pastos y otras aguas. La oveja sí deja de estar en el redil y está perdida en el mundo. Y llega el momento en el cual la oveja se puede lastimar, puede quedar herida, y la oveja toma conciencia de su pérdida, toma conciencia de que ya no está más en el redil. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Llama, bala, emite gemidos lastimeros, pero ¿qué puede hacer ella para salvarse? No puede hacer absolutamente nada. Tan solo puede llamar con su voz al pastor. Tan solo puede declarar con su balido que ella está perdida. Por otro lado tenemos a la dracma que se pierde. Ella no sabe que está perdida, pero está perdida. La dracma está dentro de la casa, pero no está en la presencia de los dueños o no está en la presencia de su dueño. Está en la iglesia y no sabe que Cristo la está buscando intensamente. Cristo la quiere traer nuevamente a su presencia. En ambas historias el dueño busca intensamente, diligentemente, y no para hasta que encuentra aquello que se perdió. En ambas historias hay un círculo social al dueño. No solamente es el dueño que viene a ser Dios el Padre y Cristo su Hijo unigénito quien nos compró con su sangre, sino que los amigos, los compañeros, los vecinos del dueño, los ángeles, el resto de la creación de Dios, se alegra y se goza en el encuentro de aquello que se perdió. Veamos ahora la pregunta número 11 que nos dice ¿cómo ilustran el gran amor de Dios por cada pecador de manera individual? Estas parábolas ilustran el amor de Dios en la entrega, en la búsqueda diligente, en el no cesar hasta encontrar aquello que se había perdido. Se nos invita a leer Juan capítulo 3, versículo 16, que es un versículo muy conocido, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También se nos cita 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Estos versículos que leímos recién ya no son una ilustración, sino que son la declaración de la verdad en forma directa, en forma clara y explícita.
no están dadas en forma de parábolas, ilustraciones, metáforas, como son la parábola de la oveja perdida o la parábola de la dracma. En forma directa, estos versículos nos dicen de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así se manifiesta el amor de Dios por los perdidos. Y dentro de eso tenemos que mirar a Jesús. ¿Para qué? Para comprender y entender el enorme sacrificio que Él hizo. Hemos de conocer quién es Él. Hemos de conocer la exaltada posición que Él tuvo antes de la encarnación para poder comprender el enorme sacrificio que implica la salvación de aquellos que se han perdido. La pregunta número 12 nos dice, ¿cómo demuestran la condición de ser pecador? Y nos invita a mirar Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Cómo la dracma, cómo la oveja perdida demuestran la condición de ser pecador? Y en ese sentido podemos decir que la dracma, al no tener la presencia del dueño, demuestra su condición pecaminosa. La oveja, al no tener, al no estar en la presencia del pastor, al no estar en la presencia del pastor, demuestra su condición pecaminosa. Así, el pecado es no tener a Cristo en el corazón, quien por su espíritu graba su ley en nuestros corazones. El pecado es la transgresión de la ley, que solo ocurre cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Allí es cuando automáticamente rompemos el primer mandamiento. Y leemos Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vemos cómo este versículo nos confirma lo que venimos diciendo, que la condición de estar perdido es la condición de estar sin Cristo, ajeno a los pactos y a las promesas de Dios. Leemos ahora la pregunta número 13, dice, ¿cuál es la actitud de los seres celestiales hacia ese trabajo de recuperar lo perdido? Es de gran gozo y regocijo. Así cubrimos la lección, la última lección de este trimestre. Espero que haya sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Bendiciones. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que me quedo con esa frase, ¿no? En aquel tiempo estabais ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Sin duda que en algún momento todos hemos pasado por eso. Dichoso aquel que ha podido mantenerse fiel desde su nacimiento, pero la gran mayoría hemos pasado por ese momento donde quizá hasta dentro de una iglesia estábamos perdidos y no sabíamos que estábamos perdidos. Y esa quizás es la situación más desesperante, ¿no? Porque aquel que está perdido sabe que tiene que volver a Dios, que quiere que Dios lo encuentre. Pero aquel que no sabe, aquel que no se da cuenta, está en una situación desesperante, porque no sabe que tiene una necesidad. Y muchas veces cuando Cristo toca su puerta, cree que es alguien ajeno, porque él ya tiene a Cristo, ¿no es cierto? Es un poco el mensaje de la Odisea, ¿no? Crees que eres rico, que de nada tienes necesidad. Que Dios nos libre de estar en esa situación, ¿no es cierto?, donde estemos perdidos y no nos estemos dando cuenta. Que nos ayude, que nos dé al Espíritu de Cristo para que constantemente nos esté hablando, para que no deje de buscarnos nunca, ¿no? Yo le pido al Señor que más allá de mi situación momentánea, que me haga ese favor de no dejar de buscarme nunca, que me insista todo el tiempo, que sea hasta insoportable hablándome para regresar, porque sin duda en algún momento todos lo vamos a agradecer desde el fondo de nuestro corazón.
Nuevamente, gracias Daniel, no hay desperdicio en esta lección y bueno, estoy ansioso por escuchar también los comentarios de las perlas escogidas. Bendiciones para todos. Es para mí un gozo poder estar compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes. Esta semana me tocó la sección de las perlas escogidas y queremos comenzar rápidamente con estas. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 129, párrafos 1 y 2, dice así: la parábola de la oveja extraviada debiera ser atesorada como lema en toda familia. El divino pastor deja las 99 y sale al desierto en busca de la perdida. Hay matorrales, pantanos y grietas peligrosas en las rocas, y el pastor sabe que si la oveja está en alguno de estos lugares, una mano amistosa debe ayudarle a salir. Mientras oye su balido lejano, hace frente a cualquier dificultad para salvar a su oveja perdida. Cuando la descubre, no la abruma con reproches, se alegra de encontrarla viva. Con mano firme, aunque suave, aparta las espinas o la saca del barro, la alza tiernamente sobre sus hombros y la lleva de vuelta al aprisco. El Redentor puro y sin pecado lleva al ser pecaminoso e inmundo. El que expía los pecados lleva la oveja contaminada, pero es tan preciosa su carga que se regocija cantando: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Considere cada uno de vosotros que su propia persona ha sido llevada sobre los hombros de Cristo. No albergue nadie un espíritu dominador, de justicia propia y criticón, porque ni una sola oveja habría entrado en el aprisco si el pastor no hubiera emprendido la penosa búsqueda en el desierto. El hecho de que una oveja se había perdido bastaba para despertar la simpatía del pastor y hacerle emprender su búsqueda. Me llama mucho la atención cómo la oveja perdida somos cada uno de nosotros. Dice que cada uno de nosotros tenemos que considerarnos y entender que somos rescatados por el pastor. Las 99, cada una de ellas fueron rescatadas por el pastor. También me llama la atención que se nos exhorta a que esto sea el lema de cada familia. Esta parábola de la oveja perdida o extraviada debe ser el lema para toda la familia. Continuamos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 146, párrafo 4. Dice así: el pastor que descubre que falta una de sus ovejas no mira descuidadamente el rebaño que está seguro y dice: tengo 99 y me sería una molestia demasiado grande ir en busca de la extraviada. Que regrese y yo abriré la puerta del redil y la dejaré entrar. No. Tan pronto como se extravía la oveja, el pastor se llena de pesar y ansiedad, cuenta y recuenta el rebaño y no dormita cuando descubre que ha perdido una oveja. Deja las 99 dentro del aprisco y va en busca de la perdida. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche y más peligroso el camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar esa sola oveja perdida. Me llama mucho la atención el afán del pastor de no perder ni una, porque cada una de ellas son de suma importancia y valor para él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 147, párrafo 1 nos dice: con cuánto alivio siente a la distancia su primer débil balido. Siguiendo el sonido, trepa por las alturas más empinadas y va al mismo borde del precipicio con riesgo de su propia vida. Así la busca mientras el balido, cada vez más débil, le indica que la oveja está por morir. Al fin es recompensado su esfuerzo. Encuentra la perdida. Entonces no la reprende porque le ha causado tanta molestia. No la arrea con un látigo, ni aún intenta conducirla al redil. En su gozo pone la temblorosa criatura sobre sus hombros. Si está magullada y herida, la toma en sus brazos, la aprieta contra su pecho para que le dé vida el calor de su corazón. Agradecido porque su búsqueda no ha sido vana, la lleva de vuelta al redil. Qué hermosa esta imagen del pastor, no recriminándole, simplemente tomándola sobre sus hombros y si está herida, pegándola a su corazón. Y me vinieron a la mente estos versículos de Isaías 40, 10 y 11. Dice: he aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza
y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las paridas. Cristo es ese pastor que toma a los corderos en su seno y los aprieta contra su seno. Y Cristo mismo está en el seno del Padre, así que vemos que Él extiende su experiencia de lo que hace el Padre para con Él, esa cercanía, ese lugar íntimo donde Él está con el Padre. Asimismo, Él lo extiende a nosotros. Nos dice en el Ministerio Pastoral, página 327, párrafo 3, el ministro ha de ser un pastor. Él deja las 99 en el redil. No importa cuán negra y tempestuosa la noche, o cuán peligroso o desagradable el camino, o cuán larga y tediosa la búsqueda, Él no se fatiga, no se da por vencido hasta encontrar la perdida. Y cuando la encuentra, actúa indiferente, llama a la oveja y le ordena a la extraviada que lo siga, la amenaza o la golpea, o la empuja delante de él, recordándole la amargura, decepción y ansiedad que ha sufrido por su culpa. No. Él coloca a la oveja cansada, exhausta, extraviada sobre sus hombros y con gozosa gratitud, porque su búsqueda no ha sido en vano, la lleva de vuelta al redil. Su gratitud halla expresión en cantos melodiosos y de regocijo, y los coros celestes responden a las notas gozosas del pastor. Cuando la perdida es hallada, el cielo y la tierra se unen en regocijo y agradecimiento. Vemos el énfasis en las referencias sobre a esta parábola, que el pastor no recrimina cuando encuentra un alma que estaba extraviada y la rescata, no le recrimina, simplemente la toma y la lleva gozoso porque la rescató. Así como también ocurre en la parábola del hijo pródigo. Pero ya vamos viendo cómo él se regocija y canta. Y dice que el pastor canta y el cielo mismo, en contestación al cántico del pastor, también abren sus bocas en notas melodiosas de gozo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 147, párrafo 2, dice así: gracias a Dios, Él no ha presentado a nuestra imaginación el cuadro de un pastor que regresa dolorido sin la oveja. La parábola no habla de fracaso, sino de éxito y gozo en la recuperación. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo ni aun una de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cristo rescatará del hoyo de la corrupción y de las zarzas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. Así que esto nos da esperanza. Si alguno de nosotros nos identificamos con esa oveja perdida y sentimos que las zarzas del pecado nos tienen enredados, hay esperanza para nosotros, porque mientras estemos clamando por ayuda, mientras tengamos el deseo de ser redimidos, Cristo no va a descansar hasta poder rescatarnos. Y gloria a Dios por eso. Palabras de vida del Gran Maestro, página 145, párrafo 1, dice: los que acudían a Jesús sentían en su presencia que aún para ellos había escape del hoyo del pecado. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos, pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Y su misma desgracia y pecado los convertía en mayor grado en el objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de él, tanto más ferviente era el anhelo y mayor el sacrificio hecho para su rescate. Aquí vemos que aquellos publicanos, pecadores, que acudían a Jesús y que los fariseos acusaban a Jesús de mezclarse con ellos, esos mismos acudían a Jesús porque sentían ante la presencia de Jesús que aún para ellos había rescate, había salvación, había escape del hoyo del pecado. Y se nos dice que Cristo los saludaba a cada uno de ellos como a hijos de Dios. Y dice la sierva del Señor: indudablemente apartados de la casa del Padre. Sí, estaban extraviados, pero no por eso habían sido olvidados por el Padre. No eran olvidados por el corazón del Padre. Es decir, el Padre, aún ellos eligiendo a otro Padre, habiéndose apartado, habiéndose
puesto de lejos, habiendo rechazado a Dios como Padre, Dios no se olvidaba de ellos y Cristo los saluda como a hijos de Dios, porque en el corazón de Dios ellos siguen siendo sus hijos a pesar de que ellos han escogido otro Padre. También nos dicen palabras de vida del Gran Maestro, la página 146, párrafo 1. Estas almas a quienes despreciáis, dijo Jesús, pertenecen a Dios. Son suyas por la creación y la redención y son de valor a su vista. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falta aunque solo sea una. Así, y en un grado infinitamente superior, Dios ama a toda alma descarriada. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, pueden apartarse de él, pueden escoger otro amo y sin embargo son de Dios y él anhela recobrar a los suyos. Ven cómo un párrafo explica al otro, ¿no? Y se sigue expandiendo el mismo concepto de que para Dios siguen siendo suyos y él anhela recobrar a sus hijos. En Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 147, párrafo 4, se nos dice: los judíos enseñaban que antes de que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira: este a los pecadores recibe. De acuerdo con sus ideas, no debía permitir que se le acercaran sino los que se habían arrepentido. Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Y esto lo confirma Romanos 2.4, que dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. También leemos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 148, párrafo 1, lo siguiente: cuando al fin es llevada al aprisco la oveja perdida, la alegría del pastor se expresa con himnos melodiosos de regocijo. Llama a sus amigos y vecinos y les dice: dadme el parabién porque he hallado mi oveja que se había perdido. Así también, cuando el gran pastor de las ovejas encuentra un extraviado, el cielo y la tierra se unen en agradecimiento y regocijo. También leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 129, párrafo 3. Dice así: debemos tener presente el gran gozo manifestado por el pastor al recobrar la oveja perdida. Llama a sus vecinos y dice: dadme el parabién porque he hallado la oveja que se había perdido. Y por todo el cielo repercute la nota de gozo. El Padre mismo se regocija con cantos por el alma rescatada. Qué santo éxtasis de gozo se expresa en esta parábola, y es nuestro privilegio participar de este gozo. Muy posiblemente la referencia a que el Padre mismo se regocija con cantos por cada alma rescatada es una referencia a Sofonías 3.17, que dice: Jehová en medio de ti poderoso, Él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Cuando Dios nuestro Padre salva, se goza tanto, se regocija tanto, que canta. Y cuán hermosa debe ser esa voz del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Dios. Leemos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 151, párrafo 5. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. En esta parábola, Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. La oveja se extravió del rebaño, estuvo perdida en el desierto o en las montañas. La dracma se perdió en la casa, estaba a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Y me llama mucho la atención la condición de la moneda perdida, que a diferencia de la oveja sí sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo volver. La dracma, al ser una moneda, no tiene conciencia, ¿no? Y esto está describiendo un grado peligroso en el que el pecador se entra. El pecador puede estar en la casa, es decir, dentro del pueblo de Dios, y no darse cuenta, no ser consciente de su verdadera condición. Y esto es un caso como el de la iglesia de la Odisea.
en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 3 del 14 en adelante nos presenta el mensaje de la iglesia de la Odisea como una iglesia que no sabe, está ciega, no sabe su verdadera condición, se cree que no le hace falta nada y está perdida, siendo parte, supuestamente parte, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Pero me llama la atención que la sierva del Señor nos dice que aún para esta situación de la moneda perdida o de la iglesia de la Odisea, su caso no es desesperado, porque aunque sus almas están en peligro, aunque están apartados, aunque tienen falta y pecado y no son conscientes, dice que son inconscientes e indiferentes, dice que Cristo nos enseña que aún para los indiferentes a los requerimientos de Dios, aún para esto hay esperanza porque son objeto del amor de Dios, del amor compasivo de Dios, y han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. Así vemos cómo Jesús también en el mensaje de la Odisea dice que a quien Él ama, Él reprende, Él corrige, Él castiga, ¿no? A quien ama. Hay amor para estos extraviados dentro de la casa, dentro del pueblo de Dios. Hasta aquí mi parte, un abrazo a todos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Siempre es muy edificante poder conocer también qué es lo que la sierva de Dios dice con respecto a lo que estamos leyendo en la misma Biblia, en la palabra de Dios. Eso es lo que hace en sus escritos, ¿no es cierto? Llevarnos a la Biblia misma. Y acá el hermano Carlos nos ha compartido citas muy, pero muy interesantes. Recomiendo mucho, pero mucho, los libros que tienen que ver con la vida de Cristo, como el que hemos utilizado hoy, Palabras de vida del Gran Maestro, así también como El Camino a Cristo y especialmente El Deseado de todas las gentes. Recomiendo este libro, poder leerlo entero, no solamente una vez, sino a medida que vaya pasando el tiempo, poder ir repitiéndolo, aunque sea por capítulos, porque la verdad es que tiene joyas que son imperdibles, ¿no es cierto? Nos amplía lo que está escrito en la palabra de Dios y que a veces nuestro intelecto no lo ve. En ese libro está expuesto así, de forma clara, con la mayor cantidad de luz posible. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también, Daniel. Muchas gracias, Jonathan, por haberme acompañado en este equipo nuevo que debutó este trimestre, y esperemos que haya sido de bendición y que nos puedan seguir acompañando también las próximas lecciones, al igual que obviamente todas las personas que acompañan tanto a Arturo como a Leandro. No se olviden de descargar el folleto para la lección de la semana que viene. Comenzamos ya con un nuevo folleto, con un nuevo trimestre, y el tema sobre los atributos de Dios y el conocimiento de Dios en su palabra van a ser imperdibles. Así que no se olviden de descargar el folleto y nos vamos a estar viendo el próximo viernes todos juntos acá en tiempo de reunión, y mañana en las diferentes transmisiones que los hermanos también suelen hacer los sábados por la mañana. Los invito a que podamos hacer una oración y eso habrá sido todo por hoy. Padre Celestial, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, porque tu presencia estuvo en cada uno de nuestros hogares, porque pudimos abrir tu palabra, Padre, que es tan clara, que nos alimenta el alma. Gracias y más gracias, porque no merecemos nada y aún así tú vas a cada uno de nosotros cuando estamos perdidos y te gozas cuando volvemos a ti. Eso es algo que no podemos explicar, que no podemos entender, solamente agradecer y aceptar ese don de amor también en tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Padre, que nos perdones, que nos limpies de todo mal y que nos ayudes a poder agradarte, que hagas en nosotros la buena obra.
te ruego una bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de los hogares que representan, que podamos pasar este día en plena comunión contigo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, formalmente me despido, les deseo un feliz sábado a cada uno de ustedes y que nuestro Padre Celestial los bendiga con el Espíritu de su Hijo Jesucristo.